entrevista con Enrique, la ministra de Salud, doctora Pilar Macetti, confirmó que lo que había dicho antes, la llegada de la segunda ola es un hecho. Incluso cada día se va viendo al detalle cómo se elevan los contagios. Además, podríamos tener nuevas medidas según los resultados. Aquí el video. Como ya he mencionado anteriormente, estábamos empezando una segunda ola. Yo creo que para el día de hoy ya podemos decir que efectivamente estamos empezando esta segunda ola que está en ascenso. Es más, les puedo decir, hemos hecho algunos cálculos y nos encontramos más o menos como cuando estábamos en quincena de abril, más o menos a la mitad de abril del año pasado. Y las cifras siguen subiendo. Yo creo que tenemos que todos asumir con valentía que estamos en esta segunda ola y tenemos que tener en cuenta también la situación a nivel mundial. Es decir, estamos todos viendo que en los diferentes países aparecen mutaciones como es propio de este virus, pero que nos complican un poco el panorama. La mutación inglesa, que fue la primera detectada, la mutación sudafricana, la mutación brasileña y 2 mutaciones en Estados Unidos. Que hayamos detectado, Enrique, en nuestro país, hemos detectado la mutación que viene de Inglaterra. Muy probablemente son tantos los intercambios que existen y desde varias semanas atrás, inclusive fines de noviembre, muy probablemente algunas de estas mutaciones las hemos recibido con las personas que viajan de un lugar a otro, y eso nos puede explicar que estamos viendo la impresión que tenemos, todavía es precoz, ¿no? Pero la impresión que tenemos es que es un incremento relativamente rápido en pocos días. De tal manera, ministra, que ¿cómo calcula usted la situación para febrero de acuerdo a cómo está esta evolución? Porque la situación efectivamente parece crítica, según todas las informaciones, las estadísticas de las unidades de cuidados intensivos ya están o llenas o casi llenas. Usted habrá visto las portadas de los diarios, ¿no es cierto? Hay pues 1.630 camas ocupadas, la República nos dice que el UNANO ya no tiene, en fin, el comercio nos dice que 2 de mayo ya no tiene ni siquiera hospitalización. ¿Cómo es su proyección para febrero y marzo, ministra? Ya en este momento nos encontramos con 1.783 camas de unidad de cuidados intensivos, que es la cantidad de camas que teníamos el año pasado, casi llegando, hemos llegado a cerca de 1.800, 1.800 y pico, ya estamos en 1.700, lo cual demuestra, en primer lugar, que está viendo la capacidad de las mismas instituciones de ir trasladando las camas que habían pasado del lado COVID al lado no COVID, las están regresando. Y por otro lado, también estamos supliendo con equipos de ventilación asistida. Por ejemplo, esta semana hemos llevado 40 al norte y hemos hecho acá en Lima una distribución de 20 equipos adicionales. Esta semana igualmente vamos a enviar más equipos a las regiones y equipos acá en Lima para ir un poco por delante de lo que es la ocupación de las camas. Muy bien, pero los intensivistas nos dicen no hay camas, y si hay camas no tienen un intensivista al costado. Por eso le pregunto, y quisiera en eso sí que me responda directamente, ¿cuál es su proyección para febrero y marzo, ministra? Yo creo que en febrero y marzo, efectivamente, igual que en la época anterior, vamos a estar en una parte alta de esta ola. Es difícil predecir cuál va a ser porque no sabemos exactamente el comportamiento de nuestro país en tan pocos días. ¿Que va a subir? Va a subir. ¿A dónde va a llegar? Es muy difícil que le diga con toda honestidad hasta dónde va a llegar. Lo menos que debemos prever es que tengamos una situación semejante a la del año pasado. Lo que está pasando también es que, por ejemplo, tenemos hoy día el segundo día de reunión con los gobernadores regionales, y hay un detalle importante en las regiones, y es que hay el compromiso de ellos de seguir apoyando el primer nivel de atención. Eso significa, les doy un ejemplo, ¿no? San Martín está haciendo todo un ejemplo en cuanto a medidas en el primer nivel. Las medidas de prevención se han vuelto tremendas, la campaña con la población es tremenda, y en el primer nivel, con su oxímetro y sus balones, están empezando a hacer contención, y creo que es un ejemplo muy interesante. Una medida semejante está pasando en La Libertad, igualmente está activando mucho Cusco, la parte de primer nivel, de tal manera que con los representantes comunitarios, con todos los líderes comunitarios, mueven lo que es contención en comportamiento para evitar infectarse, y por otro lado mueven contención en lo que es el apoyo con oxígeno en el primer nivel, con el oxímetro y con los balones. Ministra, en una situación como esta, como usted dice, lo más probable es que estemos empezando a repetir
o sea, lo que ocurrió en el 2020. En una situación como esta, ¿por qué evaluar cada 15 días cuando el virus está creciendo, como lo hemos visto, semanalmente y casi duplicando, como en el caso de los fallecidos, por ejemplo, duplicando las cifras de día a día? ¿Por qué razón esperar 15 días para evaluar? Para empezar, me había dicho que va a esperar exactamente 15 días para Eso lo evaluar. dijo el Hemos presidente. El presidente lo dijo. Permíteme completar la idea. Lo que hemos mencionado es cierto, a los 15 días se reevalúa, pero también ha dicho claramente el presidente que día a día se va a ir viendo y nada le quita que se tomen otras medidas antes, porque ya hemos tenido una serie de reuniones en estos días que nos hacen ver que se está acelerando la situación y no es posible que esperemos a 15 días. Así es que evaluaremos día a día y de acuerdo a eso hay que tomar otras medidas. Y además, la solución final no solo depende de las medidas. Es muy importante que todos estemos conscientes que la mejor medida es no infectarse. Y para no infectarse es muy importante que cada uno de nosotros, si ya tenía que ser estricto en esta primera ola, en esta segunda ola tiene que ser muchísimo más estricto en el cuidado. Y hemos aprendido, ¿verdad? Aparte de lo clásico, hemos aprendido que hay que estar poco tiempo fuera, hemos aprendido que no debemos estar en lugares donde haya demasiadas personas, hemos aprendido que los lugares abiertos son los mejores. Entonces, hay cosas que a lo clásico le estamos añadiendo en este momento porque la respuesta para esta segunda ola depende del sistema de salud y de los ciudadanos. Todos tenemos que ser responsables. Entonces, nos está usted diciendo que ya están evaluando nuevas medidas. Estamos en este momento analizando las cifras y estamos planificando en qué momento vamos a tomar las medidas que sean más adecuadas. Esto es constante, no es posible que el Consejo de Ministros solamente cada 15 días se evalúe, obvio. La idea es cada 15 días tener las medidas, cierto, pero ver el día a día, y es lo que hemos hecho, viernes, sábado, domingo. Hace un momento, inclusive, el grupo que trabaja la parte de medidas nos hemos reunido, les he presentado las nuevas cifras y estamos todos preparados para informarle mañana al señor presidente y ver qué otras medidas tendremos que tomar. ¿Podría usted decirnos alguna medida que podría tomarse? No podría, usted sabe que yo digo las cosas una vez que están listas. Muy bien, ahora ministra, si esto puede repetir lo del 2020 y en crecimiento, si febrero y marzo va a ser muy duro, ¿qué puede pasar con las elecciones, ministra? Yo creo que tenemos que analizar realmente qué cosa sucede. Ya adelantándonos a esto, desde el Ministerio de Salud y desde el grupo multisectorial que está viendo cómo se toman las medidas, estamos haciendo un seguimiento. Ya el MINSA comenzó en realidad hace un par de meses haciendo un seguimiento de aquellos países en los cuales había diferentes tipos de componentes, ya sea de consultas, elecciones locales, elecciones nacionales, y tenemos todo un panel con un seguimiento de 13 países en donde esto ha ocurrido y estamos viendo qué sucedía con los casos, la positividad y demás. Hasta ahora, en los lugares que hemos evaluado, no hemos visto ninguna repercusión porque ellos han tomado, por ejemplo, las medidas que se ha previsto, ¿verdad? Recuerdan ustedes que con la OMPE hicimos una serie de protocolos que acortan el tiempo de permanencia. Es muy importante el tiempo de permanencia. Si uno acorta el tiempo de permanencia y acorta los contactos, eso puede ayudar. Así que habrá que tomar en su momento una decisión, pero desde el punto de vista práctico y hasta donde hemos visto en el resto del mundo, en países con diferencias socioeconómicas bastante importantes, o sea, más o menos facilidades para hacer elecciones, no hemos visto una repercusión importante hasta el momento. Entonces, no habría ninguna alteración en las elecciones. Hasta este momento. ¿Podría suceder otra cosa? Mi querido amigo, también puede suceder que un meteorito le caiga a la Tierra encima, pero evidentemente no, tanto como eso no podemos predecir. Lo que le puedo decir es lo que sé hasta ahora. ¿Qué pasará más adelante? Creo que hay que ir analizando poco a poco. Ministra, ¿el ministro de Economía ya se convenció que es segunda ola o sigue pensando que es un rebrote nada más? Bueno, no se sabe que cada uno de nosotros ve las cosas según su formación, ¿no? Con Waldo, él ve un incremento lento y él lo llama rebrote. Yo soy la mala de la película. O sea, yo tengo que ver las cosas siempre pensando en proteger, proteger, proteger. Entonces, desde el inicio yo he dicho, está comenzando una segunda ola, ahora digo, estamos en segunda ola. Pero ¿sabe lo que cuenta? Lo que cuenta es lo que hace mi amigo Waldo, el Ministerio de Economía, para ayudarnos a nosotros. Medio segundo después de que pedimos fondos para los ventiladores que detectamos que habían llegado,
nos dio los fondos. Y para los que manejan la administración pública, ¿cuándo en el mes de enero se han sacado dispositivos que facilitan pagos, que facilitan una serie de cosas? Y la primera semana. Eso pertenece a la sección Milagros prácticamente y ha sucedido este año. O sea, Waldo nos está apoyando y él dice, rebrote, rebrotito, hola, lo que sea, dime qué necesitas. Así me ha dicho. Muy bien. Y la prueba está en que tenemos lo que necesitamos. Lo que pasa es que las medidas para un rebrote no son las mismas que para un tsunami. Entonces, hay esa discusión permanente de la economía no se debe cerrar, debe seguir como está, y la otra es si hay que cerrar porque la salud está primero. Entonces, comprenderá usted, por ejemplo, que las medidas no son las mismas, y ahí hay un cuestionamiento a las medidas. Por ejemplo, si Ica es de un nivel de alto riesgo, ¿no es cierto?, ¿por qué no se cierra Ica? ¿Por qué los iqueños pueden trasladarse libremente a Ayacucho, por ejemplo, que es de nivel moderado? Y podrían llevar el virus para allá. Podrían traerlo a Lima metropolitana, que ustedes han denominado como moderado, o podrían llevarlo a Arequipa. Le estoy hablando de Ica y todas sus circunstancias aledañas. Entonces, ¿por qué no se toman medidas como esas, por ejemplo, el viaje interprovincial, los viajes en avión? En fin, van de moderados a muy alto riesgo y de muy alto riesgo a moderados y estamos trasladando el virus. Ahí no se ha visto coherencia, ministra. En realidad el equipo que ve todos estos aspectos es multisectorial. Waldo es uno de los integrantes, yo soy otra de los integrantes. Yo doy siempre, por supuesto, la parte dura de este asunto y entre todos tratamos de encontrar un equilibrio. Aquí no puede haber, no es lógico que haya una discusión entre qué cosa es primero, si la economía o la salud. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre ambos. ¿Por qué? Porque uno se muere de COVID y uno se muere de hambre. Las dos cosas matan. Y por otro lado, cuando hacemos nosotros un cuadro con estos indicadores, también tenemos que tener en cuenta ciertas características de, por ejemplo, la capacidad de respuesta de una región. Y en ese sentido, la capacidad de respuesta de Ica, como acabábamos de mencionar hace un momento, han tenido una excelente organización en cuanto al primer nivel, han tenido una muy buena organización. Por ejemplo, ya tienen una planta en Pisco funcionando que ha colocado el Ministerio de Salud, ya han podido reforzar muy bien Pisco donde tenían dificultad. Las personas que trabajan en las diferentes universidades se han unido y están haciendo todo un entrenamiento para las unidades de cuidados intensivos y este sistema piramidal que nos ha sugerido la Sociedad de Medicina Intensiva y que nos dio buenos resultados en la segunda ola y se está activando en la primera, tuvo buenos resultados en la primera ola y se está activando en la segunda ola. Entonces, no es una decisión tan simple como hacer numeritos y poner 1, 2, 3. También hay que tener en cuenta la capacidad de respuesta, la capacidad de organización. Hay algunos lugares que, por ejemplo, pueden tener pocos pacientes, pero tienen más dificultad en cuanto a cómo organizarse. Tienen sitios muy alejados, no tienen establecimientos de tercer nivel. Tenemos en cuenta también factores de funcionamiento. Yo creo que es importante que tengamos en cuenta no solamente la tabla que hacemos, también tenemos en cuenta un comentario subjetivo acerca de la capacidad de respuesta que tienen cada una de las regiones. No es tan fácil, me temo, y siempre van a haber discrepancias, ¿no? Con un llamado al pueblo peruano para que mantengan todos los protocolos de seguridad. No bajemos la guardia. Para más noticias, ya te lo voy contando.